Fuera. Este es el bautizo de mi nieto, no tu circo. Mi hijo ladró, con una voz tan aguda que pudo atravesar el cuarteto de cuerdas que yo misma había contratado. No esperó mi respuesta. Me dio la espalda en medio de mi propio salón de baile y se marchó como si yo fuera una mancha en la alfombra. No lo seguí. No alcé la voz. Dejé mi copa de champán sobre la repisa de la chimenea con mucho cuidado, sin que siquiera tintineara, y sonreí. Luego me dirigí al armario de los abrigos e hice algo que, al final de la noche, dejaría a todos los presentes sin palabras. Me llamo Walter Grady y tengo 67 años. Antes de continuar, díganme desde dónde nos sintonizan esta noche, hijos o hijas. Y suscríbanse si alguna vez han tenido que recordarle a su familia quién construyó la casa en la que están. Era el segundo sábado de octubre, y Millbrook, Connecticut, estaba en ese estado tan otoñal en el que todo el pueblo parece estar en llamas, con todos esos tonos rojos y dorados que se derramaban sobre las colinas. Dentro de mi casa, los de la cafetería habían estado usando los hornos desde el mediodía, y el aroma a salmón ahumado con cedro y pan recién horneado inundaba cada habitación. Había ejercido como abogada litigante durante 38 años, la mayor parte del tiempo interrogando a personas que creían que sus mentiras eran irrefutables. Construí mi carrera encontrando el último cabo suelto en una historia que se suponía perfecta. Sabía leer el ambiente, captar la vacilación de medio segundo antes de que alguien respondiera a una pregunta inesperada. Y, sin embargo, durante 2 años, había estado viviendo en la mayor mentira de mi vida y la llamaba familia. Me paré frente al espejo de la habitación de invitados al final del pasillo, la habitación donde había estado durmiendo desde marzo, y me arreglé la corbata azul marino que mi difunta esposa, Carol, me había elegido la Navidad antes de su muerte. Carol falleció hace 2 años, la primavera pasada, y cuando se fue, se llevó consigo el sonido de la casa. Las risas, la radio en la cocina, todo se apagó de repente. Habíamos comprado esta casa 26 años antes, una gran casa colonial georgiana en 4 acres, cuando mi bufete de abogado se reducía a 3 mesas plegables y una máquina de fax. La pagué 6 años antes de lo previsto, trabajando los sábados que debería haber pasado con mi hijo. Se suponía que aquí envejecería en paz, rodeado de gente que me quería. Me alicé la chaqueta, respiré hondo y salí para reunirme con mi familia en el bautizo de mi nieto. En el instante en que entré al salón de baile, me quedé paralizada. Mi hijo Isen, de 36 años, había alquilado la mitad del jardín con carpas blancas, contratado un cuarteto y montado un bar de mariscos. Era precioso. También, como descubriría en menos de 1 hora, todo pagado con dinero que no era suyo. Recorrí la sala con la mirada. Isen vestía un traje gris pizarra que le quedaba como si costara más que mi primer coche, riéndose a carcajadas de algo que había dicho uno de sus socios. Su esposa, Vanessa, de 33 años, acunaba al pequeño Miles cerca de la chimenea, radiante y algo nerviosa, mirando a su marido cada pocos segundos como si le pidiera permiso para respirar. Los suegros de Isen estaban sentados cerca de las ventanas, bebiendo mimosas con la particular arrogancia de quienes creen haber ascendido socialmente por su matrimonio. Y luego estaban los invitados que no reconocí. 4 hombres con elegantes trajes de pie cerca de la barra, sin socializar, sin sonreír, simplemente observando la sala como si les debieran algo. Busqué mi asiento. No había ninguno. La mesa principal estaba puesta para 10 personas. Conté las tarjetas de sitio 2 veces. Isen, Vanessa, los padres de Vanessa, los 4 hombres de traje y 2 asientos para los socios de Isen. 10 nombres, ni uno solo era el mío. Estaba parada en el umbral de mi propia casa, en el bautizo de mi nieto, y sentí que algo en mi pecho se quedaba completamente inmóvil. ¿Cómo es posible que un hombre se convierta en un extraño en la casa que construyó con sus propias manos? Pensé en los años que pasé conduciendo 2 horas de ida y vuelta para ir a las declaraciones juradas y así poder regresar a tiempo para los partidos de béisbol de Isen. Pensé en ser su aval en su primer préstamo comercial. Pensé en el día en que le entregué las llaves de su primer apartamento y le dije que estaba orgulloso de él.
Le había dado a ese chico todo lo que tenía, y de alguna manera terminé cenando solo en el ala de invitados mientras él organizaba fiestas a las que no estaba invitado en mi propio comedor. Cuando Carol falleció, Isen y Vanessa vinieron a verme con lágrimas en los ojos y un plan. Dijeron que no querían que anduviera sola por esa casa tan grande. Dijeron que se mudarían, me ayudarían con las tareas y me harían compañía mientras Isen ponía en marcha su empresa de logística. Yo estaba de luto. Me sentía sola de una manera que no podía describir con palabras. Así que dije que sí, y dejé que el lobo entrara por la puerta de mi casa y lo llamara familia. Durante los 8 meses transcurridos, todo había sucedido poco a poco, de forma gradual e imperceptible, como el agua que se filtra en los cimientos, grieta a grieta. Primero fue mi estudio. Isen lo necesitaba para las llamadas de sus clientes. Luego fue la suite principal. Vanessa pensó que la luz natural sería mejor para el bebé. Me mudé a la habitación de invitados al final del pasillo y me dije a mí misma que era temporal. Me dije que estaba siendo generosa. Me dije un montón de cosas más que, en realidad, solo eran mi forma de negarme a ver lo que me estaba pasando en mi propia casa. Pero allí, en aquel salón de baile, mirando una mesa con 10 cubiertos y ni uno solo mío el día del bautizo de mi nieto, la negación finalmente se desmoronó. Yo no era un patriarca querido en esta casa. Era un simple número que alguien intentaba borrar. Sentí que la rabia me invadía con fuerza y rapidez, y por un instante quise gritar, quise agarrar el violonchelo de aquel cuarteto y poner la fiesta patas arriba. Pero 38 años en los tribunales me habían enseñado algo que Carol solía decir mejor que nadie: la ira hace perder casos, la calma los gana. Así que no grité. No pregunté por qué no había asiento para mí. Me di la vuelta, caminé en silencio por el pasillo hasta lo que solía ser mi estudio y saqué el viejo sillón de cuero con respaldo alto que Carol me había regalado para nuestro 20º aniversario. Lo arrastré, con las patas raspando con fuerza contra la madera, de vuelta por aquel pasillo. El sonido rompió el cuarteto de cuerdas como un disparo. Todas las conversaciones en aquel salón se detuvieron al instante. Acerqué el sillón a la cabecera de la mesa, lo coloqué entre Isen y uno de los hombres de traje, me dirigí al aparador, cogí un plato y un tenedor de repuesto y me senté. Miré alrededor de la mesa, encontrándome con todas las miradas en la sala, y dejé que mi rostro se quedara completamente inmóvil. El silencio se prolongó durante lo que pareció un minuto entero. Los padres de Vanessa me miraron como si hubiera entrado de la calle sin avisar. Y Vanessa, la chica con la que había caminado por el pasillo en mi mente 1000 veces antes de que ella y Isen se comprometieran, la chica que solía llamarme Pop, bajó la mirada hacia su regazo, con el rostro rojo como un tomate, y no dijo absolutamente nada en mi defensa. El rostro de Isen se puso de un rojo intenso y feo. Se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra la pared detrás de él y golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que hizo temblar todas las copas de vino frente a nosotros. ¿Qué estás haciendo, Siseo?, inclinándose sobre la mesa, con los ojos llenos de una mirada que jamás había visto en mi propio hijo. Lárgate. Este es el bautizo de mi nieto, no tu circo. Me estaba gritando en una casa que tenía mi nombre en la escritura, sobre una mesa que yo había pagado 2 veces, una cuando la compré y una vez cada mes desde que se mudó. No me inmuté. Dejé el tenedor suavemente sobre el plato vacío, me levanté, me alicé la chaqueta y lo miré con una pequeña y tranquila sonrisa. Disfruta de la fiesta, Isen, dije con voz completamente serena. Le di la espalda a toda la mesa y caminé hacia el recibidor. Detrás de mí, lo oí murmurar algo a sus invitados sobre su padre confundido, sobre lo triste que era ver a tu padre perder el control. Pensaron que me estaba retirando. Pensaron que iba al armario de los abrigos para esconderme, para lamer mis heridas, para desaparecer. No tenían ni idea de lo que les esperaba, porque no iba a abandonar esa casa. Estaba abriendo el armario donde había escondido algo que llevaba 8 meses gestándose. Y para entender qué era eso, hay que remontarse a la semana exacta en que todo empezó, a la primera pequeña cosa que dejé pasar porque estaba demasiado sola y demasiado orgullosa para admitir en lo que se había convertido mi propio hijo. Todo empezó con papeleo.
Cosas pequeñas al principio, de esas en las que no piensas dos veces cuando es tu propio hijo quien te lo pide. Ise necesitaba que yo firmara como aval una línea de crédito comercial para su empresa de logística, Grady Hall Freight. Solo un puente temporal, dijo, 6 meses como máximo hasta que se cerrara su ronda de financiación seria. Confiaba en él. Confiaba en él con todo durante toda su vida. Firmé. 3 semanas después, necesitaba que lo añadiera como firmante secundario en una de mis cuentas de inversión, por si acaso te pasa algo, papá. Dios no lo quiera, necesitamos a alguien que pueda actuar rápido. Recuerdo a Vanessa de pie detrás de él en la cocina esa noche, asintiendo, y recuerdo pensar en la suerte que tenía de que mi hijo se hubiera casado con una mujer que amaba a esta familia lo suficiente como para preocuparse por las contingencias. Todavía no sabía que yo era la contingencia en torno a la cual estaban planeando. Resulta que la startup nunca había estado ni cerca de una ronda de financiación Serie A. 2 de los primeros inversores de Isen ya se habían retirado, asustados por cifras que no cuadraban. Y los 4 hombres de traje que vi en la inauguración, cuyos nombres supe con el tiempo, pero esa noche solo supe lo que mi intuición ya sospechaba, no eran socios. Eran el tipo de prestamistas que no envían facturas, de los que se presentan en persona cuando los pagos se retrasan. Isen les debía cerca de $900,000 y los intereses se acumulaban semana tras semana. Empecé a notar las pequeñas señales que un buen interrogador aprende a detectar sin siquiera intentarlo. El correo que solía llegar dirigido a mí dejó de aparecer en el buzón algunos días, y luego llegó con 2 días de retraso. Los sobres estaban ligeramente sellados de nuevo. Los extractos bancarios que solía recibir por correo simplemente dejaron de llegar. Y cuando llamé a la sucursal para preguntar por qué, la mujer que me atendió me dijo muy amablemente que había cambiado a extractos electrónicos 6 semanas antes. Yo no había cambiado nada. Mi estudio, que había sido mío durante 30 años, de repente estaba cerrado con llave casi todas las noches, y la luz se filtraba por debajo de la puerta hasta las 2 o las 3 de la mañana. Vanessa empezó a hacerme preguntas extrañas durante el desayuno, preguntas suaves y preocupadas sobre si había estado olvidando cosas últimamente, si tal vez había dejado la estufa encendida la semana pasada, si recordaba nuestra conversación del martes, cuando estaba seguro de que no habíamos hablado en absoluto ese día. La noche en que finalmente comprendí la magnitud del problema fue la noche en que encontré el escritorio de Carol en el garaje. Había estado en la esquina del dormitorio principal desde el día en que nos mudamos, un pequeño escritorio de cerezo con un cajón oculto donde solía guardar el broche de su madre y algunas cartas que le escribí cuando éramos jóvenes, ingenuos y llenos de esperanza. Lo encontré en el garaje debajo de una manta de mudanza, con una pata rota, el cajón abierto a la fuerza y vacío. Vanessa me dijo, cuando le pregunté, con mucha calma, que estaban renovando el dormitorio y necesitaban el espacio, y que el escritorio se había dañado durante la mudanza. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Me quedé en ese garaje durante un buen rato esa noche, mirando lo que quedaba de lo único físico que tenía de la letra de mi esposa, y algo dentro de mí se volvió helado y muy, muy claro. No los confronté. Hice algo que en un tribunal te enseñan y que la ira jamás te enseña, preparé un caso. Llamé a un viejo amigo de mis tiempos de abogado, un investigador privado llamado Roland Pace, que me había ayudado en una docena de casos de fraude a lo largo de los años y nunca se había equivocado con una corazonada. Lo contraté discretamente, le pagué en efectivo desde una cuenta que Isen desconocía y le pedí que averiguara exactamente qué había hecho mi hijo y qué planeaba hacer a continuación. 2 semanas después, Roland estaba sentado frente a mí en su pequeña oficina del centro, con una carpeta de 2 centímetros de grosor y una expresión que no me gustó nada. Walter, dijo, tu hijo falsificó tu firma en un poder notarial hace 6 semanas. Lo ha estado usando para transferir dinero de tus cuentas de inversión a una empresa fantasma vinculada a Grady Hall. Hasta ahora, ha retirado casi $400,000. Me quedé allí sentado, asimilando esa cifra, dejándola calar hondo. $400,000 sustraídos por mi propio hijo, usando mi nombre, en mi propia casa. Hay más, dijo Roland, y deslizó una segunda carpeta sobre el escritorio, pero no la soltó de inmediato.
Me miró como un médico te mira antes de contarte algo que desearía no tener que decir. Hace unas 3 semanas, tu hijo contactó con un coordinador de admisiones de un centro de cuidados para personas con demencia a largo plazo en el oeste de Massachusetts. Unidad de alta seguridad, ala cerrada. Sentí un nudo en el estómago. Presentó documentación médica, Walter. Evaluaciones cognitivas. Todo falsificado. Basado en ese poder notarial falsificado. Le dijo al centro que mostraba signos de demencia en etapa temprana y que la familia esperaba organizar un ingreso voluntario antes de las fiestas, presentado como un respiro para que no pareciera forzado. Preguntó específicamente cuál era el protocolo si el residente intentaba darse de alta una vez admitido bajo la autoridad de un apoderado legal. Apreté los brazos de la silla con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Mi propio hijo no solo me estaba exprimiendo. Estaba creando un rastro documental para hacerme desaparecer, para encerrarme en algún lugar tranquilo y lejano donde ningún abogado volviera a tomar en serio mis llamadas, para así poder vaciar todas mis cuentas sin que yo me interpusiera. No estaba intentando sobrevivir a su deuda. Estaba intentando enterrarme viva en una residencia de ancianos para pagarla. Esa noche no dormí. Me senté en la silla destrozada del escritorio de Carol en el garaje, en el frío, y me permití sentirlo todo, el dolor, la furia, todo, hasta que, cerca del amanecer, se transformó en algo más duro y mucho más útil. Decidí que ya no iba a ser el hombre que se quedaba en silencio al borde de su propia casa que se derrumbaba. Iba a ser el hombre que la atrapara antes de que cayera. Me reuní con mi abogada, Diane Ferris, a quien había asesorado 20 años antes y que ahora dirigía su propio bufete especializado en derecho de la tercera edad, y le conté todo lo que Roland había descubierto. Permaneció en silencio un buen rato después de que terminé, y luego dijo algo que he recordado desde entonces: Walter, la ley protege a las personas. No protege los sentimientos. Tendrás que elegir qué es más importante para ti ahora mismo. Le dije que ya lo había hecho. Pasamos las siguientes 6 semanas construyendo un caso tan sólido que ningún juez ni ningún hijo pudiera eludirlo. Instalé cámaras ocultas en el estudio y la cocina, lo cual era legal según la ley de Connecticut, ya que era mi propia casa. Abrí una cuenta separada a la que Ethan no tenía acceso y, discretamente, trasladé lo que quedaba de mi dinero a un lugar seguro. Le pedí a Diane que redactara una petición de emergencia para revocar el poder notarial falsificado y congelar la cuenta ficticia vinculada a Grady Hall. Y esperé, paciente como una piedra, el momento oportuno para actuar. El bautizo me brindó ese momento. Todos los involucrados en este espectáculo tan desagradable iban a estar en la misma sala, frente a las cámaras, con testigos. Diane ya había presentado la petición de emergencia esa misma mañana. Resultó que los 4 hombres de traje elegante no eran prestamistas, no del tipo peligroso que temía. Roland los había localizado 3 días antes. 2 eran notificadores judiciales y 2 eran detectives de paisano de la Unidad Estatal de Delitos Financieros, invitados a esa fiesta solo por mí, esperando afuera en un coche sin distintivos mi señal. Así que cuando me dirigí al armario, mientras Ethan estaba en el salón felicitándose por haber humillado a su padre frente a 40 invitados, no me estaba escondiendo. Estaba abriendo la puerta principal. Los detectives entraron en silencio, con sus placas a la vista, y pidieron hablar con Ethan Grady en privado. Al principio, él rió, de verdad rió, hasta que uno de ellos pronunció las palabras: poder notarial falsificado y explotación financiera de un adulto vulnerable. Y vi cómo mi hijo palidecía. Miró a su alrededor en aquel salón de baile buscando a alguien que lo salvara y se encontró con 40 invitados que lo miraban fijamente en un silencio sepulcral. Miró a Vanessa. Ella permanecía inmóvil junto a la chimenea, con el pequeño Miles pegado a su pecho, y no dijo absolutamente nada. Ethan Grady, dijo el detective principal, cerrando las esposas a la espalda de mi hijo, queda usted arrestado por explotación financiera de una persona mayor, falsificación y fraude electrónico. Le leyó sus derechos con voz monótona y uniforme, mientras los socios de mi hijo se acercaban sigilosamente a la puerta como si todo fuera contagioso. Ethan se giró, con los ojos muy abiertos, y me encontró de pie junto al armario. Papá,
dijo, y por un instante sonó exactamente como el niño al que solía cargar sobre mis hombros en la feria del condado. Papá, por favor, diles que esto es un malentendido. Diles que estaba protegiendo a la familia, protegiendo la herencia. Se supone que llevaremos a Miles a Cape Cod en primavera. Papá, por favor. Miré a mi hijo esposado en la casa que yo mismo construí, y sentí que el dolor se instalaba en lo más profundo de mi pecho, pero no di un paso al frente. No dije ni una palabra en su defensa. Los padres de Vanessa estaban junto a la ventana, su madre lloraba desconsoladamente, su padre miraba al suelo con la vergüenza particular de un hombre que ve cómo todo aquello de lo que se había jactado se derrumba en tiempo real. Condujeron a Isen hasta la puerta principal, donde las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban los arces de mi jardín. Desde el porche, observé cómo la patrulla se alejaba por el largo camino de grava y desaparecía tras la curva, y la casa a mis espaldas, por fin, se quedó en silencio. Vanessa me encontró en ese porche 20 minutos después, Miles dormida sobre su hombro, con el maquillaje corrido y temblando. Se dejó caer en el escalón junto a mí y me agarró la manga como solía hacer cuando salía con mi hijo y ansiaba mi aprobación. Walter, te juro que no sabía hasta dónde había llegado, dijo con la voz quebrada. Me dijo que habías empezado a olvidar cosas. Me dijo que el médico había dicho que la intervención temprana era más amable. Le creí. Nunca quise que te internaran. Lo juro. Nunca quise eso. La miré, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño recibo doblado que había estado guardando durante 4 días, desde que Roland lo encontró. Lo dejé caer suavemente en el escalón entre nosotras. Ella lo miró fijamente, y vi cómo el mismo color desaparecía de su rostro que había desaparecido del de su marido 20 minutos antes. Era un recibo de empeño de una tienda de 2 pueblos más allá por un collar de perlas. Las perlas de Carol, las de nuestro 25 aniversario, las que me hizo prometer la semana antes de morir que algún día irían a parar a Vanessa porque la quería como a una hija. Ethan no se las llevó, dije en voz baja. Ethan ni siquiera sabe dónde las guardé. Tú sí. Forzaste el escritorio de Carol y vendiste sus perlas para que tu marido pudiera pasar 3 semanas más con hombres que nunca fueron realmente peligrosos, porque me aseguré de eso hace mucho tiempo. Nadie te manipuló las manos esa noche, Vanessa. Nadie te sostuvo el martillo. Abrió la boca y no salió nada, porque ya no había nada más que decir. Le dije que tenía 1 hora para empacar sus pertenencias y marcharse de mi propiedad, que el bebé, por supuesto, vendría con ella, que yo solicitaría un régimen de visitas supervisadas a través de la oficina de Diane y nada más hasta que se restableciera la confianza, si es que alguna vez era posible. No protestó. Llevó a Miles a la suite de invitados que había sido mía brevemente y empacó 2 maletas en silencio. Y a las 9 de la noche, sus luces traseras habían desaparecido por el mismo camino de entrada por donde había desaparecido la patrulla 1 hora antes. Llamé al cerrajero que ya había contratado a 2 cuadras de distancia, y me quedé en el recibidor de mi casa escuchándolo trabajar en cada puerta, cada cilindro, cada cerrojo, hasta que el último clic del último cerrojo resonó como un punto final a una frase muy larga. Por primera vez en 8 meses, estuve completamente solo en mi casa, y el silencio no me hizo sentir solo en absoluto. Fue como respirar después de haber contenido la respiración durante casi 1 año. Caminé lentamente por el salón vacío, pasando junto a la barra de mariscos abandonada y las copas de champán a medio terminar, junto a la mesa principal donde 10 cubiertos permanecían intactos. Uno de ellos ahora era mío, justo en el centro, exactamente donde siempre debió haber estado. Pensé en Isen, en el chico que solía ser antes de que las deudas y la desesperación lo convirtieran en un extraño capaz de mirar a su propio padre a los ojos y mentirle. Ese dolor no desaparece. No espero que lo haga jamás. Un padre nunca quiere creer que el hijo que crió sea capaz de lo que el mío resultó ser capaz. Y algunas noches, esa verdad en particular todavía pesa en mi pecho, mucho después de que la ira se haya disipado y se haya convertido en algo más silencioso y triste. Pero les contaré lo que he aprendido. A mis 67 años, sentada sola en una casa que construí con mis propias manos y que casi pierdo ante las personas que más amé en este mundo.
El amor sin respeto no es amor en absoluto. Es solo una factura que alguien aún no ha sabido cobrar. No tienes que sacrificar tu dignidad para demostrar tu devoción a personas que ya te han descartado. Si construiste la mesa, tienes derecho a un asiento. Y cualquiera que te diga lo contrario, sea de tu familia o no, ya te ha demostrado quién es. Si esta historia te ha conmovido esta noche, dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tu propia familia ha intentado excluirte de la vida que les has construido? Me gustaría saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu zona horaria. Hasta la próxima, cuídense y nunca dejen que nadie, ni siquiera sus propios familiares, los convenza de que su voz no es importante.